No, bueno. Tenemos a una actriz que viene de la periférica y de la psicología orientada a procesos. ¿Vale? ¿Todo tuyo? Muchas gracias, Raquel. No morning, por favor. Bien, no falles. Bueno, la verdad es que qué gusto ver a tanta gente un 20 de diciembre, ¿no? Estamos así cruzando los dedos de la antesala a las Navidades y qué mejor que hablar de poder de antesala de las Navidades, porque va a permear nuestras cenas, y lo sabéis, nuestras comidas, cenas en la Navidad van a estar esas dinámicas relacionales que al final permean la vida, ¿no? Y luego además digo, qué gente más valiente que no viene a una charla, sino que viene a un taller, ¿no? O sea, porque en el taller, pues de alguna manera entramos, somos parte, ¿no? de lo que se propone, de la propuesta. No es una persona aquí que coge, ¿no? el rol y cuenta algo a los demás, que también va a haber un poquito, porque la idea es que salgamos también con conocimiento de esto del rango, el poder, los privilegios, pero vamos a intentar movilizarlo, vamos a comprenderlo también desde el cuerpo, por eso este espacio así en abierto. Que en realidad va a ser sencillito, no vamos a cruzar ningún límite, ¿vale? Que estamos a viernes, con una semana, ¿no? que hemos atravesado. La idea es, en un lugar, ¿no? de confianza, generando un poco de seguridad, poder empezar a conocer qué es esto del rango y cómo nos movemos todas las personas en él, ¿no? Ya veo que se nos ha quedado un poco corta la sala, no he creado un círculo tan grande, pero bueno, luego lo vamos moviendo porque la idea es que nos podamos ir viendo todas, ¿sí? que este taller va a ser dinámico y también, parece que no, pero esta rueda genera un equilibrio en el poder. Y cuando estamos así hacia atrás, pues ya se están creando unas desigualdades, ¿no? Entonces, nada está hecho sin pensar, ¿no? O sea que si hablamos de poder, tenemos que trabajar el poder desde todos los lugares. Bueno, para empezar, quiero que simplemente, como las palomitas de maíz, nombréis una emoción que os surge cuando escucháis esto del poder, del rango, los privilegios. ¿Qué emoción se nos mueve por dentro? Frustración. Frustración. Impotencia. Impotencia. Fuerza. Fuerza. Respeto. Respeto. Rabia. Inseguridad. Inseguridad, rabia. Envidia. Envidia. Curiosidad. Como la del gato. Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Alguna emoción que se nos está quedando dentro que decimos la tengo que decir, la tengo que decir? Injusticia. Injusticia. Miedo. Miedo. Fijaros, ¿no? Con todas estas emociones, yo simplemente escuchaba las emociones, de repente como que tiene peso hablar de poder y traer estas propuestas, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy muy agradecida, ¿no? Con que Reflexapiens esté movilizando todo esto de una manera tan altruista, ¿no? Que cuando dice que su equipo no ha hecho el cartel, el equipo es unipersonal, es una persona que está encargando de todo y aparte tiene su vida y su trabajo y su tal, ¿no? Y que quiere, ¿no? Como también ofrecer esto, ¿no? En abierto para que la gente conozcamos, ¿no? Lo que se está moviendo, sobre todo en el campo de la psicología. ¿no? Y digo, qué importante, ¿no? Si moviliza todas estas emociones el poder, ¿por qué hablamos tan poco del poder? ¿no? Y por qué, sabiendo que está, al final es como un elefante rosa del que no nos atrevemos a traer a nuestras relaciones, ¿no? Parece que si hablo de una dinámica de poder en la relación, o soy intensa, o ya estoy generando un conflicto, o que inoportuna, ¿no? Pero en realidad las dinámicas del poder están siempre. Y lo importante no es que haya o no poder, porque el poder va a estar, no queremos tener menos poder, queremos que toda la gente se empodere, pero el uso que hacemos de él es la clave, ¿no? Y para hacer un buen uso del poder tenemos que conocerlo, tenemos que conocer qué implica esto para podernos manejar con conciencia con él, ¿no? Vale, para empezar, y antes de coger el marco teórico, que es un marco teórico de la psicología orientada a procesos, que mezcla un poco de técnicas humanistas junguianas con la psicología de sistemas, la sistémica, también con la teoría cuántica, ¿no? La física cuántica que habla de un poco de, también de los roles, del campo, ¿no? De cómo se va moviendo todo esto en una esfera multinivel. Bienvenidos. Y también mezcla un poco, trae un poco de toda esta rama más taoísta, ¿no? Más espiritual también, para entender otras maneras que tenemos, ¿no? de relacionarnos las personas. Entonces vamos a ir viendo todas esas diferencias, ¿no? Cómo el poder atraviesa todos esos niveles y por ello vamos a hablar de rango, para entenderlo, para no coger el poder como un ente grande, sino subdividirlo y entender todos los aspectos que van a hacer que tengamos eso que llamamos poder.
Y para ello voy a empezar simplemente a que juguemos un poco y soltemos un poco esta tensión de estar sentadas en una sala donde, por cierto, estoy muy contenta de ver caras conocidas, pero también caras desconocidas que a partir de hoy pues ya no lo son, ¿no? Y la idea es que hagamos un barómetro, ¿vale? Lo llamamos el barómetro del rango y es para que veamos un poco cómo nos movemos en este grupo, que al final hoy aquí ya somos un grupo, ¿no? Que venimos como a explorar esto, para ver un poco todos estos rangos que hay o cómo nos movemos con él. Os voy a dar unas premisas para irnos moviendo y la idea es que penséis subjetivamente en cómo os sentís con ese rango que yo os digo, ¿vale? No se trata tanto de si es más certero o menos certero, porque a veces nos mareamos un poco cuando pensamos en los poderes que tenemos, ¿no? Porque el poder es muy cambiante, es muy dinámico. Entonces, simplemente la primera intuición que os venga de, pues con esto yo creo que me situaría aquí, pues nos situamos, ¿sí? Y entonces el barómetro es como si entendiéramos este espacio, ¿no?, que tenemos aquí, y aquí es cuando sentimos que tenemos más poder o más rango, y ahí cuando sentimos que tenemos menos poder o menos rango, ¿sí? Y yo voy a ir dando premisas y con esa os levantaréis y os colocaréis en la zona que queráis. Es un continuo, así que os podéis colocar donde valoréis, ¿sí? Más rango, menos rango, ¿sí? Vale, pues por ejemplo, pensar en vuestra edad. La edad, con la edad que tenéis, que aquí hay mucha diversidad, que esto es lo interesante, ¿dónde nos colocaríamos en este rango imaginario? ¡Qué maravilla! Hay movimiento. ¡Qué maravilla! Ya nos hemos empezado a situar, ¿no? Bueno, esto ocurre, ¿no? O sea, que lo de la media, por algo, ¿no? Por algo es. Hay una media siempre en todo. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Que aquí estaríamos situados, ¿no?, en sentimos que hay rango. Y quiero que cuando vayamos a hablar, digamos nuestro nombre, así nos vamos a ir así como conociendo y expresamos por qué nos hemos colocado aquí, ¿sí? Bienvenida. Soy la mayor, seguro, vamos. Y en la edad noto como un poder, desde luego, como algo estupendo en mi vida. Pues eso, entonces me he puesto la primera. Maravilla. ¿En qué lo notas? Fíjate, porque la sensación cuando tenemos poder también es como subjetiva, es interna. ¿Qué te da a ti esta sensación de poder con la edad? No sé, el relativizar todas las cosas. El no entrar en minucias, en tal, o sea, la esencia de las cosas, quedarme con ellas. No sé, pues eso. Ves un poco por dónde pueden ir las cosas si actúas de una manera o de otra, ¿no? Entonces tienes más posibilidades de acertar y de ir por el camino que te haga más feliz, ¿no? A los que te rodean, pues lo mismo también, yo creo que les contagias esa seguridad y ese poder. Total, totalmente. Además, la estabais escuchando cuando hablaba de lo que da la edad, hay como una solidez, ¿no? O sea, es como que de repente sentimos que es así, ¿no? Que eso es algo como muy interno, ¿no? O sea, que no tiene que ver con los rasgos que vemos hacia afuera, ¿no? O simplemente la comunicación, ¿no?, verbal o no verbal. Hay algo interno que nos transmiten las personas cuando hablan desde ahí, ¿no? Gracias. Vale, no vamos a hablar todos de primeras, pero porque va a haber más consignas, ¿vale? Pero por aquí, que parece que hay así como un grupete, dos personitas que quieran ahí hablar desde su rango. Bueno, yo exactamente igual que ella, me parece que la edad me da poder porque me da libertad. Me encanta. A que os está contagiando un poco, porque cuando la gente tiene como te dice esto, y decimos, queremos un poco eso, ¿no? Esa libertad de repente el miedo que tenías a cumplir años, de repente cuando los cumples, de repente dices, pues estoy bien. Ya pasó, ¿no? Sí, yo estoy bien con los años, no era tan malo como pensaba. Pero me parece que estabas así de acuerdo, ¿no? De la misma onda, o sea que nada, me llamo Marta. Mirad que, y además fijaros, parece como que el poder lo vivimos también de una manera muy individualizada, pero también puede ser una experiencia compartida. ¿Habéis visto cómo habéis ido trayendo, ¿no? Como esa sensación, hay algo compartido con ello, ¿no? Muy bien, por aquí, algo diferente así de por qué os habéis colocado aquí. Fíjate qué interesante, ¿no? El rango que te da que te llamen señor o señora, obviamente, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, luego hacemos ahí... Por aquí parece que hay... Está nutrido, ¿no?
Vamos a ver, porque aquí, aunque parezca que somos iguales, va a haber diferencias, ¿no? ¿Quién se anima? ¿Quién nos cuenta un poco su experiencia de poder desde aquí? Bueno, y desde estar en un lugar intermedio, ¿no? ¿Cómo se mira para allá, por ejemplo, cuando vemos esto y las hemos escuchado? Pues con respeto, bueno, sí, respeto... Sí, no sé, es lo que me sale, sí, respeto, es lo que me... Perfecto. ¿Y si miramos para allá? Bueno, porque si necesitan algo de mí, pues yo también se lo voy a dar. O sea, Hay como sí. disposición, Sí. ¿no? Así que, perfecto. ¿Por aquí? Yo practico yoga y como buen practicante siempre buscamos el equilibrio. Me ha encantado. Esto es como Y desde aquí aprendes de los de allí y puedes ayudar a los de allí. Muy bien. A ver si alguna de las consignas te mueve también del medio. Porque hay que ser fluidos en esta vida también. Y lo dice el yoga también. Y hay que saber moverse, ¿no? En el continuo que es la vida. Pero gracias, gracias. ¿Por aquí? ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, opino como ellas también, que la edad, lo que da, creo, por lo menos para mí, que da madurez y relativización de las cosas. Me sitúo en esta posición porque vemos que creo que los que tienen que tirar de poder o ganarse el poder son las personas que tienen que estar creando, que otras, digamos, ya hemos creado o hemos pasado nuestras etapas, que siempre hay etapas, pero que bueno, que estén más en una posición más observadora, porque no me hace falta ahora ejercer ningún tipo de poder. Bueno, si no se trata ya de ejercitarlo, es si lo tenemos o no, porque el poder no nos podemos desprender de él. Que esto me encanta cuando de repente alguien nos dice algo y decimos, no, pero yo eso no soy. Y es como, sí, cojámoslo, ¿no? Y celebremos también el poder que tenemos. Lo importante va a ser el uso, que ya tú lo has metido también, de yo no quiero que otras personas, ¿no? Ahora están en su posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? El poder va con responsabilidad siempre. Y entonces, bueno, Gracias. ¿Alguien quiere dar alguna opinión diferente por aquí? Venga, Yo estoy perfecto. con ellos con el tema de la experiencia, pero a mí el poder me lo da la experiencia, pero desde mi edad, yo, vamos, agradezco un montón lo que ha dicho el compañero, que dice, si puedo hacer algo por ellos, porque yo, cosas que no tengo experiencia, cosas nuevas, me dan un vértigo, que puedo entrar en el miedo y todo, entonces cuando Ali ha dicho... Perfecto. Bueno, y qué importante también esto que dices, ¿no? Porque parece que aquí estamos como que no tenemos tanto poder, ¿no? Que era al final la consigna que teníamos de este barómetro. Pero ¿notáis que no tenga poder con la comunicación que nos ha traído? En esta consigna probablemente ella se valora en este lugar y lo has explicado muy bien. Sí. Pero como el rango es multidimensional, y ahora vamos a ver más consignas, vamos a ver que eso atraviesa, aunque tengamos una determinada edad y nos coloquemos en un tipo de poder con esa edad, los otros rangos que tenemos en otros espacios van a hacer que nuestro poder sea una cosa mucho más interseccional, ¿no? Y que tengamos un poder, siempre tenemos un poder, nunca nadie está solo aquí. Siempre tenemos alguno y que nos va a dar una capacidad de acción y de elección, ¿no? Y hasta que no entendemos esto y nos podemos acoger a ello, no vamos a tener posibilidades, ¿no? Pero bueno, muy interesante, porque me gusta además que has traído de qué bien que desde el poder nos miren también, ¿no? O nos digan, claro, o echen la mano. Sí, sí. ¿Quieres compartirnos? No, yo es que he llegado el último. Sí, y ya, eso da. Y el otro día no pude venir, entonces estoy un poco... Muy bien, ubicándote. Perfecto, ubicándote. Muy bien, pues vamos a hacer otra consigna, ¿sí? Para ver si hay movimiento o nos quedamos estáticas. Quiero que penséis en la salud. Y que según vuestra salud, la salud de manera integral, ¿vale? Puede ser salud física, salud psicológica... ¿Dónde os colocaríais en este continuo? ¿Vale? Asumiendo que tenemos menos poder, más poder. Bueno, parece que ha cambiado, ¿no? O sea, ¿qué veis? Ha cambiado un poco, ¿no? Y también notamos cambios internos, probablemente, ¿sí? Cuando escuchamos esto y nos tenemos que valorar, ¿no? Y también nos tenemos que valorar con respecto a otras personas, notamos que sucede algo internamente. Y bueno, la verdad es que me da mucho gusto porque veo que parece que hay bastante salud en este grupo que me ha tocado hoy, que siempre es una alegría, ¿no? Y vamos a empezar ahora por aquí. ¿Por qué nos hemos situado aquí? ¿Sí? Muchas gracias por traerlo, porque claro, parece que hablamos del poder y es algo puntual, pero el poder puede atravesar todo nuestro cotidiano, ¿no? Y lo podemos ver en todas las realidades que vivimos, ¿no? Esa experiencia. Gracias. Lo mismo.
Esto es muy interesante además porque cuando hablamos de discapacidad y tal, hablamos también de habernos vivido en una transición del poder, ¿vale? Y con la salud pasa mucho esto. Podemos estar en un estado, haber vivido una experiencia y cruzar a otra, ¿no? Entonces, ¿cómo transitamos también esa vivencia interna, ¿no? de nuestro poder personal? ¿Alguien más quiere comentar por aquí o paso a la zona intermedia? ¿Sí? Pues venga, por aquí, por la intermedia. ¿Quién se anima? Bueno, yo también he atravesado. Gracias, gracias, porque además ya has traído algunos conceptos que vamos a ver hoy, ¿no? O sea, porque está esta parte de la salud, que es un rango más estructural, ¿vale? Que de alguna manera nos viene dado. Bueno, también podemos, ciertas conductas, accidentes, tal, nos pueden llevar a un momento de salud, pero también podemos nacer con una enfermedad congénita, ¿no? O sea que la vida, ¿no? El mundo en el que vivimos con su complejidad está generando también muchas enfermedades, ¿no? Entonces de repente nos viene, ¿no? Pero hay otro tipo de rangos que también los trabajamos, ¿no? O de alguna manera los propiciamos, ¿no? Y que tiene que ver con este rango más psicológico, ¿no? Y cómo uno y otro pueden verse influidos, ¿no? Muy bien. ¿Por aquí alguien más? Esta sensación de salud, de un rango intermedio en salud. Perfecto, perfecto. Además tiene que ver con también esta aceptación cuando nos pasan cositas de salud, ¿no? O sea que a veces nos cuesta como entendernos en otro lugar, ¿no? Y es como, mira, me pondría aquí, pero mira, voy a asumir que me he lesionado, ¿no? Gracias. Muy bien. Pues por aquí, ¿alguna experiencia de rango alto en salud? Yo me he puesto aquí, pero un poco porque me ha tocado. Te ha tocado, eres la representación del rango alto. Digo, yo no tengo tanto poder, pero bueno. Pero bueno, sí que es verdad que eso, ¿no? O sea, la acumulación de conocimientos, de experiencias. Perfecto, y además la has traído como un trabajo, ¿no? Al final, es una parte de haber trabajado también para esto, ¿no? De crecer, sí, de madurar. Gracias. Yo por mi edad ya he cumplido los 70. Mucha conciencia veo yo en este grupo, mucha conciencia. Vale, pues desde aquí la última pregunta que os voy a hacer es, obviamente, si tenemos poder, el poder no es inseparable de los privilegios que nos da, ¿no? Entonces, ¿qué privilegios? Además mirando así, ¿no? O sea, como viendo que hay un continuo de salud y esta no es representativa de las sociedades, somos el grupo que somos. ¿Qué privilegios sentimos que tenemos con respecto a la salud, con respecto a otras personas? Fíjate, desde la discapacidad física, ¿no? No tener que pensar por qué camino coges y si tienes que salir 1 hora y media antes, a la discapacidad visual, que todo es visual, ¿no? Que la vista tiene una preeminencia sobre el resto de los sentidos total, pues desde lo físico yo, desde luego. Muy bien, pues voy a dar otra consigna para movernos y ya había salido ahí un poco porque estabais juntando edad, experiencia y tal, pero sí, quiero que penséis en vuestra profesión, en vuestro itinerario, en vuestra experiencia, ¿sí? Y que de ahí os coloquéis en el rango, donde sentís que tenéis más poder, menos poder. ¿Eh? Con la profesión y vuestras experiencias, tal, ¿qué rango creéis que os da? ¿Qué poder sentís con eso? Con respecto a la profesión. Sí, con la profesión que tenéis, el itinerario que habéis hecho, vital, vuestra experiencia. Oye, parece que da vértigo, colocarse ahí, o sea, parece que da un poco de vértigo. Muy bien, vamos a empezar por el medio. ¿Qué es esto de la experiencia intermedia? Venga, gente que también que no haya hablado, que queremos escuchar a todas las voces. Como se decía, el rango de poder varía. Si estuviera en Cuba, en cuanto a la profesión, quizás estuviera allá. Pero el hecho de estar en otro país implica empezar de cero. No me coloco allá porque de alguna manera los puntos de partida también cuentan. Gracias, has interseccionado, ¿no? Esta parte de la profesión, ¿no? Y también la migración, ¿no? Los itinerarios, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Por ahí? No miro a nadie. Bueno, yo me he puesto aquí en la parte intermedia porque... Otra vez interseccionando, me encanta. Estáis viendo, esto ya es la complejidad del poder, ¿no? Parece que no podemos hablar de un tipo de poder si no hablamos de otro, ¿no?
Perfecto. ¿Alguien más intermedio que quiera? Yo me conecto con todo eso. Al final la vida nos trae donde tenemos que estar, ¿no? Pero muchas gracias porque has interseccionado un montón de rangos, ¿no? El género, la edad, el estatus profesional, la migración, la maternidad, ¿no? O sea que todo esto nos coloca en determinados contextos, además porque has traído la diferencia de España, Cuba, ¿no? En determinados contextos nos va a dar un poder o nos va a dar otro. Y estabas hablando con tu toma de decisiones interna y yo me estaba imaginando tu Pepita Grilla interna así, haciendo, pensando en las cosas y haciendo, tengo rango bajo, tengo rango alto, ¿no? O sea que ahora mismo es como, ¿qué hago? ¿Cómo tomo la decisión? ¿No? ¿Cuál es la acertada? ¿Dónde quiero posicionarme? ¿No? ¿Dónde quiero estar en el mundo? Gracias. Pues vamos a ir por el rango bajo profesional. Venga, vocecitas nuevas también. Interesante, y desde ahí, que estamos como intentando, ¿no? Como empezar nuestra carrera, qué emocionante, estaba recordando cuando la empecé yo, con ganas, un poco de vértigo a veces, yo también la tenía, ¿eh? Porque viendo el mundo como está, también me entraba un poco de vértigo, estaría todas así, pero mirando así, porque estamos viendo, ¿no? A gente que tiene pues ha hecho su itinerario, ¿no? Que te entran ganas. Me entran ganas y de... Sí, interseccionan mucho esas categorías, ¿no? Y depende de qué contexto, más o menos. ¿Alguien más? Pues a ver, me encanta. Ay, mira, yo creo que aquí muchas personas alguna vez han escuchado esa voz tuya interna también, ¿no? O sea que... pues, o sea, sí. Gracias por traernos, y además por traer la complejidad, porque a veces cuando vivimos una realidad de poder, ¿no? Y asociamos que nuestra edad o nuestra trayectoria nos ha hecho conseguir poder, podemos interpretar que el resto de las personas van a tener el mismo itinerario, ¿no? O la misma vivencia, ¿no? Porque obviamente tenemos sesgos, ¿no? Y creamos a través de nuestra realidad esa manera de mirar al resto. Sin embargo, no tiene por qué, ¿no? Esta es lo que tiene la diversidad, porque no partimos de los mismos lugares ni nos pasan las mismas cosas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Gracias. Vale, pues a ver, ese rango alto. Bueno, en mi caso ya he terminado la carrera profesional, con lo cual estoy ya despresurizado totalmente. Eso sí que da rango, ¿eh? Yo ahí estoy contigo, eso da mucho rango. Profesionalmente estoy encantada, el trabajo me ha gustado mucho, pero vamos, ahora mismo yo también he estoy disfrutado en la mucho trabajando, siguiente pero etapa. ahora disfruto más. Le estamos viendo con un poco de envidilla, ¿verdad? No por nada, ahí te salía esa emoción, pero un poquito da, ¿eh? Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir? Yo por mi parte, sobre todo. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, como de ver, bueno, me ha pasado a mí, no le ha pasado a otras personas, ¿no? O sea, esto es lo interesante cuando hablamos también del uso y abuso que hacemos del poder. Porque claro, desde aquí cuando nos pasa, a veces decimos, oye, pues no te pasa porque no quieres, ¿no? Y en realidad hay otros factores, hay otros factores. Hay otros factores, eso es. Bueno, la suerte luego la desbrozamos un poquillo, porque no partimos de los mismos lugares, ya en sí mismo, en la sociedad, pero está bien, hay otros factores que se nos escapan, que decimos, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿No? Muy bien. ¿Y por aquí? ¿Alguien más? Pues mira, yo quería decir, yo hace 30 años ocupaba un puesto mucho mejor. Eso es, has traído dos dimensiones otra vez del poder, la estructural, que sería como, ¿no?, esta jerárquica, pero luego está la vivencia más psicológica, ¿no?, de la tensión, el estrés, los tiempos, porque cuanta más jerarquía, los tiempos parece que ya no están en tu mano, ¿no? Entonces, y de repente tú coger y dices, pues ahora me siento con más poder, ¿no?, en otro nivel. Eres más autónomo. Para trabajar más estás pillado por todos sitios. Totalmente. Muy bien, pues vamos a hacer otro cambio. Y ahora la consigna tiene que ver con el poder que sentimos que nos da tener confianza en nosotras, en nosotros mismos. Y de ahí nos vamos a mover. Bueno, yo me voy a venir porque yo ya hay una muchacha que quiero mucho hoy, me voy a venir con ella, pero desde aquí voy a decir que no es por, también, bueno, soy psicóloga y ver que la gente, el rango psicológico de la gente es alto, creo que es una lucha que tenemos diaria, ¿no? Que nos encantaría, yo me encantaría jubilarme porque no fuéramos necesarias como profesión. Decir, uy, ya estoy de sabático, ¿no? Entonces, la verdad es que da gusto, ¿no? Ver esto. Pero claro, la experiencia, y no siempre estamos en el mismo lado, luego ya veremos ahí si siempre habéis estado de manera estática ahí, ¿no? O qué es lo que hace que estéis. Pero bueno, también podemos estar aquí, ¿verdad? Y... ¿cómo es estar aquí, chicas? Y necesitamos algo de la sociedad que está ahí, porque claro,
Para hacer un buen uso del poder, cuando tenemos poder necesitamos poder escuchar a los que tienen menos poder para saber qué se necesita, ¿no? Porque si no es muy difícil, ¿cómo hago yo ese uso, ¿no? Correcto, si no tengo feedback, ¿no? Del resto. Entonces, hay algo que podemos necesitar en general. He dicho sociedad en general, pero podemos pensar en gente específica, porque nos relacionamos en la vida y tal. Y a veces, bueno, cuando vivimos este estado sentimos un poco de incomprensión, ¿no? Y ¿hay algo que podamos así hacerle una petición al mundo? Bueno, es que... Así que vamos a dar un pasito porque hoy hemos transitado un poco. Muy bien. ¿Y alguna petición tú? Algo así que pueda ayudar a otras personas a ser más sensibles, ¿no? A entender más esto que nos pasa. No, porque a mí me pasa un poco lo mismo, viniendo un poco al hilo, pero bueno. Gracias por traer. Sí, totalmente. Pues fijaros, en realidad, ¿qué nos sucede ahí al escucharlas? Que es un momento que además se pasa varias veces, o sea, que crees que estás aquí hoy y pasa cualquier cosa y de repente vuelves a estar ahí y puede ser lo antiguo conocido. Pero bueno, siempre hay momentos. Entonces, bueno, que ya habéis dado un par de pasos y seguro que estaréis más cerca un poco más. Nos reconocemos, ¿no? O sea, hay una parte de reconocimiento. ¿Algo más? Yo por mi lucha. Gracias. Fijaros, ¿no? Qué interesante, ¿no? Estás como, pues el rango psicológico lo adquirimos a través de la capacidad de resiliencia, de atravesar muchas situaciones en la vida, ¿no? Entonces, claro que nos podemos llegar a colocar aquí, ¿no? Y claro, como desde este rango, cuando ahora pensáis en la edad, en la experiencia, en vuestro género, pensar así como en todas estas categorías y ¿qué pasa cuando estamos aquí? ¿Cómo transitamos ciertos retos, ¿no? Que nos da la vida cuando nos sentimos, ¿no? Internamente, con confianza, con seguridad psicológica? Relativizamos las cosas. Sí, pues todos hemos tenido cosas a lo largo de... Y al final te tienes que abrir camino y tirar para adelante. Y al final casi nada es tan importante. Al final nos enseñan desde pequeños de diversas cosas que parecen paradigmas y no lo son. Y tienes que hacer esto y llegar a esto y ser lo otro y no sé qué y más allá. Y yo a partir de un... Fijaros, ¿no? Como qué interesante porque parece que nos educan, ¿no? En que tenemos que conseguir ese poder estructural, ¿no? Sé más, consigue más, ¿no? Llega aquí, llega allá y al final lo que nos va a permitir poder habitar todos esos lugares de una manera, ¿no? con mayor bienestar, es algo que vamos a tener que estar trabajando en ello toda la vida, ¿no? Que tiene que ver esa relación con una misma, ¿no? De confianza, de seguridad, ¿no? Muy bien, pues la última consigna, a ver si en esta te puedes meter, ¿vale? Que ya sé que acabas de llegar y yo ya incorporo a la gente. Entonces, estamos haciendo un barómetro y nos vamos a colocar desde si sentimos que tenemos menos poder o más poder con una característica que doy yo, ¿sí? Sí. Y entonces ahora os voy a traer algo mucho más metafísico, esencial. Y tiene que ver con esa conexión que podemos sentir con algo mayor que nosotras, ¿vale? Puede ser religioso o no. Tiene que ver con una conexión profunda, con que estamos en este mundo para algo, con que estamos conectadas con otras personas, con nuestras comunidades, con un colectivo, ¿no? Puede ser ese amor a la naturaleza, ¿vale? De sentirnos insignificantes cuando vemos el universo y decir, bueno, pues igual mis problemitas, ¿no? No son ni tan grandes como una estrella, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa conexión interna, no visible, muy sutil, y que nos coloca en los sitios de una determinada manera. Y a partir de ahí, ir notando qué rango tenéis. Bueno, fijaros, esta pregunta ha hecho movimientos muy polares, ¿eh? Ha hecho movimientos muy polares, que esto es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante, o sea que sí que el poder es muy dinámico, ¿no? Y podemos estar conectadas con el poder desde muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a como es tan metafísica, cómo la entendemos cada una, la llevamos a nuestros lugares, ¿no? Entonces voy a empezar con el rango alto para que podáis contar esas experiencias, ¿sí? Porque nos va a ir ayudando como a ir entrando en esta experiencia que es más espiritual de alguna manera, ¿no? Venga, ¿quién quiere hablar de aquí? Yo creo que más o menos habéis hablado todas y si no, las que aún no han mostrado su preciosa voz, que nos la regalen. Yo miro y... Pero lo que pasa es que no soy muy insidiosa, ¿eh? Solo miro. Tengo que ensayarlo, gracias por el consejo.
¿Vale? Bueno, a ver cómo resumo. Porque si no me enrollo, parece que no hablo, pero como me confundo. Esto pasa mucho desde el rango alto. Gracias por traerlo, porque como vamos a ir pasando luego a las señales de esto del rango alto y rango bajo, esto pasa mucho. Desde el rango alto ocupamos espacio y está muy bien. Tienes un ratito para ocuparlo. Que he visto que también te has ido moviendo mucho en la diferencia de rango, así que no pasa nada por ocupar nuestro rango. Entonces, Pero qué bien has traído, fijaros, esta parte de una creencia que luego nos cuesta mucho explicársela a otras personas, porque es que la sentimos, a veces es difícil como ponerle palabras, ¿no? ¿Esto es compartido? ¿Notáis como...? Yo he dicho a la compañera una cosa que no ha terminado de decir. Lo más importante son las personas. Esto no es una... Fijaos, además os escucho y es como esta parte de explicar las cosas como inamovible, ¿no? Esto es lo que tiene mucho el rango espiritual, porque como hay una certeza, ¿no?, que nos atraviesa. Entonces de repente, claro, lo transmitimos desde ahí, ¿no? O sea, que sentimos que las cosas tienen que ser así, ¿no? O son así. ¿Algún matiz dentro del...? Creo que somos como un engranaje muy diminuto en todo el mundo, no solo entre las personas, y que cualquier cosa que hagamos tiene un efecto, causa y efecto, aunque sea poquita cosita, tiene su efecto. Totalmente. Esto es lo que aporta también a esta metodología de la psicología, la física cuántica, ¿no? O sea, que la hemos agarrado como decir, bueno, es que somos sistemas en movimiento, ¿no? Y todo influye en todo, ¿no? Cada sutilidad tiene un efecto, ¿no? En alguna otra cosa. Muy bien. ¿Algo más desde rango alto? ¿Algún matiz que queráis traer? Desde ese rangazo. El humor. Luego lo veremos, es una señal de rango, eso es. ¿Bien? Que me voy a ir, que me voy a ir, que me voy a ir. Muy bien, pues siguiente, a ver, esta zona intermedia. Que además ha habido movimientos y ha habido gente que no ha hablado. No digo nada, pero ha habido... Entonces, venga, contarme algo. Venga, yo voy a hablar de... Qué bien, qué bonito, ¿eh? Muy bien, sí, me gusta terminar el año así, con un poquito más de fe, ¿no? Pero sí, qué interesante, pasan acontecimientos y cosas que a veces nos descolocan un poco, ¿no? Y hace que nuestra fe cambie, ¿no? Sea como dinámica. ¿Algo más? Sí, yo... Gracias por ponerle voz, ¿no? Porque ¿quién se vive en esas desconexiones, ¿no? Os ha vivido en esas desconexiones, ¿no? Que a veces vivimos las experiencias como las vivimos de manera individual, porque somos un ente individual, como que se nos olvida, ¿no? Esta parte colectiva, ¿no? Que somos un cuerpo individual, pero también un cuerpo colectivo, ¿no? Muy bien, ¿alguien más del intermedio que quiera decir algún matiz diferente? Yo... no sé si por suerte o por desgracia, pero ¿Duno? Me he colocado aquí porque ha sido, yo creo que es el máximo anhelo que yo tengo. Me encanta, te has sentido, ¿no? Identificado, me encanta. Sí, totalmente, ¿no? Y fijaros, esto, ¿no? Cuando en realidad tenemos una creencia también sólida en que no creemos en esto, también nos puede dar un rango. ¿Vale? Porque tenemos si lo sentimos como tal, de que todo esto no va con nosotras, no le encontramos su solidez, nos podría dar. Cuando tenemos un anhelo, cuando sentimos que estamos como desde la carencia, es donde también nos sentimos con rango más bajo, ¿no? Yo me encuentro mucho y lo veo mucho en consulta, ¿no? O sea, que al final, por ejemplo, atravesando duelos, las personas que tienen una fe más sólida atraviesan los duelos con unas herramientas que les facilita mucho ese proceso. Y sin embargo, cuando no hay una creencia, es más costoso, o sea, duele más, ¿no? O sea, que por eso también es importante atender el rango espiritual, porque nos va a dar unos privilegios frente a otros. Y no hace falta que seamos Buda. Ahí yo creo que no vamos a llegar. Pero vamos a transitar, ¿no? Y hay anhelo de transitar. Pero sí observamos que nos da un poder diferencial, ¿no? Pero también nos lo da... Por ejemplo, las personas, yo he escuchado, ¿no? O sea, como a personas que dicen, no, es que soy agnóstica, pero con una defensa y tal, digo, pues para mí eso es una creencia. Y te está dando rango, ¿vale? O sea, como que porque si tú eso lo tienes tan sólido, aunque es que me da igual que lo llamemos fe, religión o una creencia así tan sólida que parece más racional, pero tiene que ver con eso que es algo inamovible, ¿no? Que lo creemos profundamente, ¿no? Y que se sienta nuestras bases, ¿no? De movimiento. Muy bien, muchas gracias. Pues nos podemos sentar, os voy a dejar descansar un poco esas piernas.
Sí, aquí también hay. Podemos abrir un poquito. Yo creo que ya hemos entrado en calorcito, ya no nos da miedo el grupo, ¿no? Podemos rejuntarnos un poquito más. Aquí también hay una sillita. Muy bien. Oye, ¿notáis la diferencia del campo, de la atmósfera a cuando llegasteis ahora? Wow, ¿no? Sí, cambia, ¿no? O sea, que de repente es como si sintiéramos que nos conocemos desde otros niveles, ¿no? Y cuando entramos siempre a una sala o conocemos a alguien, en las relaciones, cuando hablamos de poder, tiene que ver con esa manera de mirarnos en lo relacional, ¿vale? En la interacción. El poder sin otras no existe, ¿vale? Tiene que ver con esas características que son valoradas, que son apreciadas por el contexto, el grupo, la cultura de la que formamos parte, ¿no? Y eso se traduce en las relaciones y en las interacciones. Entonces, cuando entramos, por ejemplo, hemos entrado a esta sala, de manera inconsciente, nos hemos medido. Ha empezado ese proceso de ¿dónde estoy? ¿Conozco a alguien? No, me siento sola, qué gente más guapa y yo no, ay, hoy mira, no me acuerdo de cambiarme de camiseta, ¿cómo se me ocurre? O sea, empieza todo un muy inconsciente. A veces escuchamos más esos diálogos, ¿vale? Cuanto más tenemos activado el crítico con nuestro poder, que tiene que ver con nuestro rango psicológico, esas voces son más claras, nos lo dicen más claras y hay que bajarle un poco el volumen. Otras veces no lo tenemos tan activado, pero están funcionando para cómo nos vamos a comportar en el grupo, dónde nos vamos a sentar, dónde no, si de repente vamos a elegir la fila de atrás del fondo, ¿no? Si nos vamos a sentar más adelante. Entonces esto es muy... ¿Al lado de quién nos vamos a sentar también? ¿Quién nos genera por su poder como confianza y nos vamos a sentar al lado? ¿Quién no? ¿No? Entonces ahora eso ya no importa. Ahora en este grupo hay como de repente un dinamismo con esa relación de poder. Es como que parece que nos conocemos, nos leemos desde otros lugares, ¿no? Por eso es tan importante también poner el poder sobre la mesa. Con esto es una invitación, y ahora vamos a hablar un poquito de qué es el poder y cómo lo vamos a poder llevar a nuestras relaciones. Es una invitación también para estas Navidades. Pues ¿por qué no vamos a hablar de poder? Con nuestra familia, con nuestras amigas, con nuestras parejas, ¿no? Para empezar a equilibrar esas dinámicas inconscientes que se dan, porque o las ponemos, ¿no?, sobre la mesa, o es mucho más difícil que hagamos un uso consciente de ellas. Y no me voy a enrollar muchísimo porque hemos ido viendo muchas cosas en este barómetro, porque es que me lo habéis puesto muy fácil. Habéis ido trayendo ahí tipos de rango, multiniveles, ¿no? O sea, que es que, claro, vivimos el poder no es una entidad separada de nosotras, entonces ya sabéis un poco de esto y cómo os vivís con ello. Entonces vamos a poner como algunos conceptos, sobre todo para que podáis tener como ese marco general, y de ahí vamos a intentar ver un poco cuáles son estas señales del poder que hacen que nos relacionemos de una manera u otra cuando tenemos rango alto y rango bajo. ¿Y qué es lo que nos provoca? Sobre todo porque lo importante del poder es que nos genera mucho conflicto y tensión. Y si queremos evitar los conflictos y las tensiones, no solo relacionales, sino también mundiales, porque esto del poder atraviesa todo tipo, ¿no?, de marcos, tenemos que poder empezar a leer esas señales cuando se producen, porque ahí es donde podemos pescarlas y equilibrar un poco la relación, con la comunicación, con lo que hacemos, ¿sí? Porque luego decimos, es que no sé por qué ha estallado. Pues había unas señales antes que no hemos visto, pero que podían haber sido, ¿no?, como de alguna manera atendidas y nos ayudan a bajar esos niveles de tensión que tenemos. Bueno, ya hemos visto un poco qué es esto del rango, qué es esto del rango en lo relacional, cómo lo atraviesa, y a mí sí me parece importante traer a Arnold Mindel, que es un poco el ideólogo, ¿no? Además falleció este verano, y es el ideólogo un poco de toda esta metodología de la psicología de procesos con la que me formé, y lo que viene a decir es que al final el rango no se puede separar de los privilegios, y entonces, ¿qué sería el rango, qué sería el poder? Esa suma de privilegios que tenemos, ¿vale? Que son los beneficios que tenemos para atravesar situaciones, ¿no?, retos, la vida. ¿Qué ocurre en realidad cuando hablamos de poder? Pues que mezclamos un poco de todo, ¿no? O sea, hablamos de poder, mezclamos estatus, mezclamos rango, y a mí me gusta como que lo veamos un poco como una cebolla, ¿vale?, que le vamos a ir quitando capas. El estatus es esa parte como más exterior, más visible, ¿vale? Y es como esa parte cuando hablabais de las jerarquías en el trabajo, en el tal, ¿no? O sea, como que es esa parte más estructural que cuando nosotros decimos, pues aquí está, ¿no? Y es el estatus que nos da estar ahí. Pues yo hoy aquí tengo un estatus. Me ha tocado ser la que da al botón del PowerPoint. Ese es mi estatus. Pero debajo de esto
está el rango, que tiene que ver con todas esas cualidades, características que nos hacen ser valoradas o no en las diferentes situaciones sociales, contextos que habitamos, ¿sí? Y debajo del todo estaría el poder, que es la suma, esa vivencia subjetiva de todos esos privilegios que nos da esos rangos, esas características que tenemos y ese estatus que habitamos en un contexto determinado, ¿sí? Ahora, cuando alguien nos hable de poder y diga algo que no es, ya le podéis decir, pues no, el poder no es eso. Y como hemos visto también, el poder puede ser tanto atribuido como adquirido, ¿vale? ¿Qué ocurre? En realidad tenemos muchos poderes que nos vienen dados, ¿vale? Heredamos mucho poder y muchos rangos. No hacemos nada por ellos. Pero, claro, ¿qué ocurre cuando nos vienen dados? Que somos más ciegas a poder ver los privilegios que nos vienen asociados a él. Porque como no hemos hecho nada por ellos, ya hemos nacido así, pues es muy difícil asociar que eso nos da un privilegio, ¿no? Entonces es muy interesante que podamos ver, ¿no?, que muchos de los privilegios que tenemos, en realidad no hemos hecho nada por ellos, no nos hacen mejores personas, ¿no?, que otras. Y también tenemos toda una serie, obviamente, de características y habilidades que son adquiridas, que son las que peleamos, ¿no?, como por ellas, y esto aquí pues ha salido muchas experiencias, ¿no?, pues en materia de salud, de desarrollo personal, de la profesión, ¿no? Habéis hablado de muchos ejemplos, de muchas experiencias personales que han implicado atravesar, ¿no?, esa adquisición de ciertas características que ahora mismo os dan un poder. Cuando hablamos de privilegio hablamos de esos derechos, esos beneficios, ¿no?, que tenemos a nivel social, a nivel grupal. ¿Qué ocurre con los privilegios? Que como todo en la vida está atravesado por el mundo sociocultural. Probablemente no tengamos los mismos privilegios estando aquí en España o en Madrid que podemos tenerlos si fuéramos a Cuba, ¿no?, o si viviéramos en otro lugar, ¿no? Al igual que no tenemos los mismos privilegios en nuestra casa, en nuestra familia, que los que tenemos en el trabajo, que los que tenemos, por ejemplo, en un taller aquí que llegamos, ¿no?, todas como en igual de condiciones a vivenciar un taller, ¿no? Entonces, todo esto hace que los privilegios sean también muy dinámicos, ¿no? Pero, obviamente, cuanto más rango estructural tenemos, y ahora vamos a ver un poco qué características dan el rango estructural, más privilegios tenemos de manera inamovible también, ¿no? Que de hecho habéis estado hablando ya de algunos de ellos. Bueno, como conclusión, y esto la puede hacer cualquiera de vosotras, también la conclusión me puede ayudar, cuanto más rango tenemos, ¿cuántos privilegios tenemos? Y cuanto menos. Claro, pues esto es muy interesante porque aunque parece así de perogrullo, se nos olvida. Cuando vemos a la gente con su dinamismo del poder, no solemos conectar los privilegios, las posibilidades. Es que al final los privilegios lo que nos dan es posibilidad. De hecho, el mayor privilegio que tenemos es la posibilidad de elección. O sea, no es el de comprarnos una casa, es de poder elegir si queremos o no comprarnos una casa, ¿vale? Entonces, ese privilegio está asociado a nuestros rangos, ¿no?, a toda esa diversidad de rangos que hemos ido viendo y que vamos a completar un poco ahora. Entonces, es muy interesante verlo, asociarlo y ver un poco al final la partida, el punto de partida donde nos va a colocar el rango para enfrentar ciertas situaciones vitales también. Cuando hemos estado haciendo el barómetro, ha sido interesante también porque nos hemos permitido también mirar hacia el otro lado, ¿no? O sea, mirar a los que tienen más rango, mirar a los que tienen menos rango. Lo que nos suele pasar habitualmente con el poder, y si queréis podéis poner algún ejemplito así de cositas que os han pasado con él, es que solemos mirar hacia arriba, ¿vale? O sea, obviamente nos atrae las personas que tienen poder, da igual qué tipo de poder, ¿vale? O sea, hablándolo como en el conjunto, con todas esas características. Eso lo apreciamos, lo valoramos, pertenecemos a un mismo sistema sociocultural, nos atrae, queremos ir hacia ahí, ¿sí? Pero se nos olvida a veces darnos la vuelta y mirar, ¿no? Mirar a todas las otras personas que tenemos en otros lugares y la responsabilidad que tiene ese lugar X en el que estemos del continuo, ¿sí? Porque desde ese lugar siempre va a haber también gente por detrás, ¿no? Esto es lo que llamamos también el punto ciego del rango. Cuando tenemos un rango dado, como estamos mirando siempre para adelante, se nos olvida el rango o el privilegio que tenemos en la posición en la que estamos, ¿no? Y lo interesante y maravilloso además es que todas tenemos rango y todas tenemos algún tipo de poder, ¿no? Y desde ahí tenemos un campo de acción, ¿no? Un campo de posibilidad.
Bueno, pues ahora vamos a meternos en esos tipos de poder y como hablábamos, ¿no? de que el poder tiene que ver con todas estas dimensiones, las vamos a dividir en dos, una más estructural y otra más personal. De hecho, ya lo habéis utilizado vosotras cuando hablabais un poco, ¿no? De yo en lo personal lo noto así, ¿no? Luego en lo estructural, en el trabajo tal, lo noto así, ¿vale? Entonces, tendríamos, por un lado, en el contextual, un rango social o estructural, que la mayoría de las veces he de deciros que nos viene dado, y tendríamos uno local posicional, por los lugares que ocupamos en los espacios, en los grupos, ¿no? sociales de los que pertenecemos. Y luego en el personal tendríamos el rango psicológico y el rango espiritual. Quiero que penséis un poco ejemplos de características, como tenemos un marco compartido, además sociocultural, de características que nos dan poder en cada uno de ellos, ¿vale? Cuando hablamos de rango social estructural, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Qué cosas determinan nuestro rango ahí? Raza, la edad, La raza, la edad, posición económica, la posición económica, tu trabajo, el barrio, el barrio, ¿por ahí qué habéis dicho? El sexo, La maternidad. la maternidad. Venga, más. Los apellidos, ser hijo de. Los apellidos, La legalidad, la nacionalidad. la nacionalidad, la legalidad, la situación administrativa, eso es. El aspecto físico. El aspecto físico, el canon, ¿no? Que tengamos. Capitalismo, patriarcado. El capitalismo, patriarcado. Eso sería como la estructura sociocultural que determina que unas cosas sean valoradas sobre otras, ¿vale? Entonces, interesante porque el patriarcado nos indicaría que serían más valorados, por ejemplo, hombres, ¿no? Frente a mujeres, ¿no? O sea, que hablaríamos de ahí, pero bueno, también toda la diversidad de orientación sexual, ¿no? O sea, que... Y el patriarcado nos traería las clases sociales, ¿vale? Que sí sería, todo eso sería estructural, ¿sí? O sea, que depende de tu clase social, vas a tener un rango o vas a tener otro. Muy bien, ¿más? La estructura de la familia, si son familias tradicionales o no tradicionales. Interesante, con esto entiendo, por ejemplo, familias monoparentales, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Separadas, solteras, sí, perfecto, muy bien. Además, al hilo de eso, la familia ya en sí mismo o la pareja también da rango, ¿vale? Exactamente. ¿Alguna más? La edad. La edad. Vale, hemos hecho un buen esbozo. ¿Alguien tiene alguna así que le apetece como compartir que diga, ahí esta creo que también viene aquí? La escuela a la que has asistido, ¿no? La educación. La educación, eso es. Perfecto. Esto me voy a saltar un poquito y nos lo explica fenomenal la teoría de la interseccionalidad, ¿vale? Cuando hablamos de que nuestros rangos interseccionan unos con otros, tiene que ver con esto. Todas estas características, pues fijaros, aquí la teoría interseccional, lo veo yo mal, así que os lo voy a leer porque no me imagino cómo se ve desde ahí. Pues habla del sexismo, bueno, pues sexismo, generismo, eurocentrismo, racismo, heterosexismo, la estabilidad económica, el capacitismo, el educacionismo, el adultismo, la apariencia, el clasismo, la discriminación lingüística, el colorismo, el pronatalismo, ¿vale? Imaginaros, ¿no? O sea, nos trae un montón de variables si eres de color blanco o no, el privilegio de ser blanco. Entonces, fijaros, ¿no? O sea, que todos estos matices, claro, ¿cómo nos sentimos? En esto, internamente, ya vivimos una diversidad, todas las personas, ¿vale? Y ya vamos a ocupar diferentes rangos con la vivencia, ¿no? Y lo que nos viene a decir la interseccionalidad es que esto es como un gazpacho. Nosotros tenemos los ingredientes, sabemos todo lo que vamos a poner en el gazpacho, pero cuando lo juntamos, ¿alguien saborea específicamente cada uno de los ingredientes? ¿Sabe cuáles son los matices de cada uno? Se crea algo que es mucho más,
¿no? Que esa fusión, ¿no? Y esto es lo que pasa con el poder y con el rango, ¿no? Que cuando vivimos toda esta diversidad de características, luego el poder que tenemos en un contexto y tal es una fusión que muchas veces no sabemos muy bien los efectos o los privilegios que nos está dando en determinadas situaciones, ¿sí? Bueno, pues voy a volver aquí. Vale, el local posicional. ¿De qué nos habla este? ¿Qué características nos pueden dar un rango posicional en un lugar concreto, en un contexto? ¿Qué se os ocurre? Por ejemplo, te refieres a una estructura jerárquica en una empresa. Perfecto. Pues cuando tienes un mando, ¿no? Por ejemplo, pues eres el director, directora, ¿no? ¿Sí? Líder en el grupo de amistades. Un liderazgo. Por ejemplo, es distinto a lo jerárquico a las empresas, porque las empresas muchas veces el jefe no es el líder. O sea, en la mayoría de las veces el jefe simplemente tiene el poder jerárquico. Muy bien, pero eso es, o sea, tener, y por eso lo llamamos contextual, en un determinado contexto, un estatus, ¿no? Que se nos coloque, ¿no? En un rol específico, nos va a dar un poder frente a estas personas. El liderazgo también, que al final, ¿qué es? Algo que valora al resto de la gente. El liderazgo no tiene por qué ser algo explicitado, ¿no? O sea, puede ser algo que el grupo le da a la persona una legitimidad, ¿no? Y es muchas veces de manera implícita, ¿sí? Pongo un ejemplo. Muy bien, luego hablamos de cómo se ejerce, ¿no? Estos poderes, pero por aquí había salido otra. Hermana mayor, mediana, de la del medio, pequeña. Muy bien, la jerarquía estructural que tenemos, ¿no? Dentro. ¿Y de las familias qué más? Porque esto es entre hermanos, hermanas, ¿qué más da rango posicional? Yo había pensado eso que ha dicho ella justo, pero aparte de eso, independientemente del número que ocupes, la posición que estás ocupando a diario en tu familia. Totalmente. Totalmente. Que todo también va cambiando. Totalmente. Eso En la es. familia, el dinero. Quien históricamente, vamos, quien ha ganado el dinero. Sí, totalmente. Claro, los padres, históricamente, pero padres, madres, o sea que cuando son niños y niñas, ¿no? O sea, que son, o sea, ¿quién tiene el poder, ¿no? En la casa, o sea, es una estructura posicional, ¿no? O sea, quién toma las decisiones, quién tal, aunque sean para la protección, pero hay un poder, ¿vale? O sea, lo que no miremos el poder como algo negativo sobre, ¿vale? Porque en realidad tienes que tener el poder, o sea, que si no, se nos cae el timón, ¿no? De esa casa. Pero esto es muy interesante porque va cambiando contextualmente lo que decíais, ¿no? O sea, que no es lo mismo pues, en ciertas edades de los hijos y de las hijas, ¿no? En ciertos momentos vitales que vive la familia, ¿no? Quién hace los apoyos, quién no, y eso nos va a hacer movernos en el poder. Lo que has estudiado, yo he de deciros, siendo psicóloga, pues en mi casa tengo un poquito de poder, he de deciros. Y no soy la hermana mayor tampoco, ¿vale? Pero pues al final hay otras cosas que te traen un lugar posicional dentro de la familia, ¿sí? ¿Algún ejemplo más que se os ocurra aquí? Profesor, alumno en educación. Sí, también, perfecto. Sí, aquí ves, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que el contextual, este local, posicional, es muy dinámico, pero a veces se nos olvida, ¿no? Entonces de repente somos el profesor, profesora en un sitio y llegamos ahí con nuestra pareja y queremos tener el mismo poder, ¿no? Y es como, oye, pues ya no tenemos ese tipo de rango, ¿no? O sea, en un lado a lo mejor te escuchaban, te han tenido que escuchar y aguantarse una hora, ¿no? Pero es que en el otro lado igual la otra persona tiene algo que decir a lo que dices, ¿no? Entonces a veces nos confundimos un poco con nuestros rangos porque vivimos muchos rangos a lo largo de nuestro día, muchísimos diferentes. Bien, psicológico. ¿Qué características dan o no dan poder? La autoestima. La seguridad. Saber hablar bien, don de palabra. Las habilidades, ¿no? De comunicación. Contigo mismo. La comunicación contigo mismo. Sí, ese trabajo como también personal, ¿no? El autoconocimiento y el trabajarse a uno mismo para, o sea, pues a la hora de escuchar a tus amigos o a tu familia, a la hora de relacionarte, también cambia. Sí, que tiene que ver con esta manera, ¿no? De estar con una misma, ¿no? De estar dentro. Saber escuchar. Porque hay algunos que no escuchan. No, pero es perfecto porque...
Bueno, algo escucho, algo escucho. Y leo, que os leo la comunicación no verbal, 3 puntos. No. Perfecto, porque además fijaros, la empatía, cuando hablamos de empatía, asertividad, la escucha activa, todo esto, nos da rango psicológico. Parece que lo estamos haciendo por los demás, pero es que en realidad nos da rango también. O sea, poder estar habitando esos lugares en la interacción relacional, en lo social, en nuestro mundo, nos va a dar un feedback, una valoración por parte de los demás. Apreciamos más, ¿no?, a la gente que nos ha sabido escuchar o que nos ha apoyado en un determinado momento, ¿no?, o que de repente nos ha entendido cuando nos pasaba algo. Entonces la colocamos en un lugar diferente a las personas que no lo han hecho. Probablemente a esas las contemos ciertas cosas que no, a otras no, o las apoyemos luego cuando les suceda algo, y a otras a lo mejor pues nos despistamos más, ¿no? Bueno, pero es que esto es muy interesante, porque cuando hemos hablado de, por ejemplo, el rango estructural, ¿no? No todas las profesiones, no hemos hablado de la profesión, hemos hablado como del trabajo y tal, pero no todas las profesiones son igualmente valoradas. Y eso también genera, ¿no?, como un cambio. Y aquí hay algo, no sé qué pasa con la psicología, el mundo de no sé qué, que bueno, también ha sido denostada durante mucho tiempo, deciros, que la gente huía a veces. En plan, no, me va a salir el pensamiento, no sé qué. Era muy difícil ligar durante una época, que lo sepáis, entre la pitonisa Lola, no sé qué, la como madre mía, te decían, mira, me lo voy a inventar, soy detective. Yo qué sé, ¿no? En plan de estas, no estoy triunfando, voy a hacerlo y no por otro lado. Pero también tiene esta parte como que de repente parece que tenemos que hacerlo todo correctamente. Nos da como un, ¿no? Da igual, aunque seamos unas cafres, si lo podemos ser, ¿no? Pero podemos cometer errores, podemos no escuchar a alguien, podemos cabrearnos un montón y enfadarnos, ¿no? Pero de repente como que parece que no, ¿no? Y si alguien habla de esto, no, es una persona muy estable, tal, ¿no? Igual, ¿no? Hemos vivido también nuestro proceso el barómetro, de deciros, también lo hemos vivido y lo vivimos. ¿Vale? Esta parte también que has traído me parece interesante porque puede estar mezclada con el posicional, ¿vale? O sea, porque infunde miedo, porque ocupa un lugar jerárquico, ¿vale? No sé si, por ejemplo, alguien que de repente tiene un estilo de comunicación, pues desde la rabia, desde la ira, le coloca a nivel psicológico en un rango alto, ¿vale? De hecho, solemos colocarlos en rango, es lo que llamamos inestabilidad. Ahora está muy de moda el intensa, que era la antigua histérica de Freud, ¿vale? O sea, a las mujeres nos cae, da igual la época, pero ahí tenemos un conceptito para nosotras y nuestra expresión más desde el adentro, ¿no? Que obviamente pues igual no está medido y tenemos que regularlo, pero esto no nos deslegitima, ¿no?, en lo que queremos decir en el contenido, ¿no? Entonces es muy interesante porque si lo hiciera otra persona, probablemente no provocaría a lo mejor lo mismo en el equipo. Bueno, hay otra que... Sí, fijaros, de hecho, la agresividad no entiende de géneros, ¿vale? Eso es lo que quería. Pero el uso de la violencia sí, porque nos socializan de maneras diferentes, ¿vale? Entonces, y también el cómo vamos a expresar esa agresividad también tiene sus diferencias a través del género, porque también es un proceso sociocultural. Y luego, cómo lo nombramos o cómo eso tiene un impacto en nosotras, también va a tener algo de diferente. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, bueno, las nuevas generaciones estoy muy orgullosa de ellas porque sí llaman histérico también a los hombres, pero yo hacía mucho que no escuchaba histérica sí, pero histérico no. Entonces, pero es interesante, no, diríamos otra cosa. Probablemente este sería un psicópata. Sí, vale, por eso, pero fíjate. Que no sé si es mejor o pero peor. no, sí es que no hay nada mejor o peor. La historia es, lo nombramos diferente, ¿no? O sea, yo creo que esto es lo interesante, ¿no? O sea, que lo nombramos de manera diferente porque le damos cualidades diferentes. Y bueno, igual da un poco más de miedo un psicópata, a mí personalmente, como mujer, que una histérica. Pero eso también es por la socialización, ¿vale? Porque en realidad el daño lo podemos hacer igual, ¿sí? Pero la socialización también me hace que me dé más miedo unas cosas que otras, ¿sí? Pero bueno, muy interesante porque estáis hablando ya un poco, cuando nos ponemos también en esta manera de comunicar, de expresar, cuando expresamos emociones y tal, también tiene que ver mucho con nuestro rango. ¿Vale? Y ahora que vamos a ver un poco las señales, lo que indica rango alto y rango bajo, vamos a poder profundizar desde esto que también que traías, ¿sí? De, bueno, es que cómo comunicamos las cosas está indicando también cómo estamos por dentro, cómo nos estamos posicionando, ¿sí? ¿Vale?
psicológico lo tenemos más o menos así cogido, tiene que ver mucho, y yo lo he comentado antes, con la capacidad que tenemos de sobreponernos a situaciones adversas, ¿sí? Entonces todo esto nos va a dar muchas características, ¿no? Bueno, de internas y también de habilidades, ¿no? Como traías, de destrezas, de maneras de manejarnos en el mundo. Y luego el espiritual, que en realidad no podemos decir muchos rasgos, porque ya más los habéis traído antes todos, ¿no? Pero fijaros, el espiritual tiene esta parte, ¿no? De que nos coloca como en un centro específico. Yo no sé si pues cuando habéis visto, por ejemplo, algún discurso de Gandhi o de... Yo es que como que me gusta ver como a las personas cuando están así como en un rango espiritual que tienen muy claro, tienen una creencia, ¿no? Sobre algo, ¿no? Y Gandhi la tenía sobre cómo creía que tenía que ser el mundo, ¿no? Y las dinámicas sociales, ¿no? Y cuando hablan y tal, es como si pareciera que tuvieran algo así que les atraviesa por dentro, que les mantiene, se nota en el cuerpo, ¿no? En cómo están, en cómo trasladan la información, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos con el espiritual. Pero bueno, desde el espiritual también podemos hacer un muy mal uso, ¿vale? Que esto tiene que ver con lo de, bueno, a ver si meditas, que te veo un poco descentradilla, ¿vale? O sea, que estás un poco despistada, ¿no? O sea, que bueno, a ver si te pones así un poco zen porque parece que las cosas te alteran mucho, ¿no? Entonces, que podemos usarlo mal. Cuando llegamos un poco a y notamos esa estabilidad que nos da, pues a veces a las otras personas pues no las tratamos tampoco del todo bien. Bueno, hemos visto todos los tipos de rango y me voy a ir a lo que nos interesa para cerrar hoy con un poco de señalitas y que os vayáis todos como antropólogas, antropólogos, detectives, investigadores, ahí por la calle mirando señales, ¿sabes? Vais a estar en todas vuestras interacciones captando ahí cositas, ¿sí? ¿Eh? Y cuando llegamos a casa. Total. Pero bueno, también es interesante que las veamos en nosotras, porque al final son las mismas, ¿no? O sea, que tenemos esa manera de expresar el rango alto o el rango bajo. Entonces, quiero que penséis con rango alto y penséis en vuestras relaciones, ¿sí? Y podéis pensar en las relaciones más cercanas o incluso en una relación que nos irrita un poquito, ¿vale? Porque cuando hay irritación, hay malestar, hay dinámicas de poder que se están manejando ahí detrás, ¿vale? Y ahí observaros tanto a vosotras, si tenéis rango bajo o rango alto, la otra persona, y qué señales os indican que tienen poder o no tienen poder, ¿sí? Y las vamos a empezar a compartir, vamos a recoger un poco de señales, así un refrito. El tiempo que hablan. El tiempo que hablan. Ponnos un ejemplo. ¿En quién estabas pensando? En cualquier sitio, en una reunión, en familia, un presidente de un país. El tiempo que habla en un espacio público o abierto, habla también de cómo cree muchas veces que los otros tienen que oírlo, porque tienen mucho que decir. O oírla puede ser mujer, vamos. Perfecto, gracias. El tipo de palabras o el cuidado que se tiene a hablar con determinadas personas, como me viene a mí, pues, como has hablado de las Navidades, y el cuidado que tienes que tener al decir las cosas para que no sea un buscaminas y salte todo por los aires. Entonces estás viendo a varias personas intentando hacer malabares dialécticos para que esa buena persona no explote. Entonces creo que me venía un poco eso, ¿no? Qué interesante, porque has traído tanto del rango alto como del rango bajo, ¿vale? O sea, como desde el rango bajo cuidamos mucho lo que decimos, hay inseguridad, hay duda con las palabras que vamos a utilizar, no queremos provocar una reacción en el otro, entonces como que parece que tardamos, ¿no? En encontrar las palabras, ese medir, ¿no? Y el rango alto, si desde donde está usando su rango es aquí, cualquier cosa que se diga fuera de no sé qué, voy a saltar o voy a ejercer mi poder, pues va a provocar también esto, ¿no? En el rango bajo. Gracias. El que entre como Pedro por su casa se llama la puerta. Me encanta cómo se ocupa el espacio. Poner más ejemplos de ocupar el espacio, que de esos hay muchos, entrar así, como tal. Totalmente. Elegir el canal. Totalmente, sí, sí. Insiste por WhatsApp, te escribe un mensaje y te escribe otro, no quieres hablar nada de él y insiste. No quieres nada de ti, pero tú insistes. Hasta que te diga, mira, sal de mi vida, porque es un tóxico.
Menos mal que WhatsApp ha puesto la opción de bloquear, ¿no? Lo han hecho para esto, para regular el rango. No. Muy interesante. A mí me pasó hace poco en una formación que de repente una persona, nada, le sonó ahí el móvil, se levantó, empezó a hablar y dije, ole tu rango, o sea, me refiero, claro, ¿no? O sea, ¿quién se atrevería a hacer eso? Yo a veces he de deciros, yo estoy ahí también muchas veces, me encanta, creo que esto es vida, ¿no? O sea, estar en estas formaciones, en esto tal. Vamos, hay veces que no me voy ni al baño por no molestar, porque me parece, digo que no quiero, o sea, entre que quiero enterarme de todo y que no quiero distraer a la persona que está facilitando, porque cuesta también ocupar este lugar. Digo, vamos, ni al baño, ¿sabes? Luego siempre salgo corriendo y hasta luego me tengo que ir, porque tengo que ir al baño, no por nada más, ¿no? Entonces, esa manera, ¿sí? Eso pasa en la oficina, para hacerse los interesantes. Llaman por teléfono y empieza a pasear con el teléfono para adelante y para atrás. Vamos a ver, ponte en tu sitio, que los demás tenemos que estar trabajando. Y en alto, que se lo oiga bien. Que le oiga bien que está trabajando, los demás no. Totalmente. Y tiene que ver también, incluso, fijaros, hasta sentados, cómo ocupamos el rango cuando vemos a alguien, incluso sentado, ¿eh? O sea, que no hace falta ya ni movimiento, ni hacer nada de teléfono, ni nada. Totalmente. Esto se ve mucho cuando en las reuniones y tal, yo que facilito grupos y equipos así organizacionales, cuando están sentados que les han puesto ahora lo de las sillas giratorias también para las reuniones, y es un peligro, pero es un indicativo del rango. El que de repente están ahí hablando y está alguien contando algo, su propuesta para una toma de decisiones y se pone a girar tranquilamente su silla giratoria, ¿no? O sea, como de... se puede escuchar activamente girando, ¿eh? No hay ningún estudio neurológico que indique lo contrario. Pero, a ver, que la gente que pues quiere que le mires, ¿no? Mientras está hablando y esas cosillas, ¿no? Pues, o sea, muchas cosas que expresamos con la comunicación no verbal nos hablan, ¿vale? Del rango que estamos ocupando en ese momento. Vale, ¿sí? Yo estaba pensando que hablar es una señal de rango, efectivamente, totalmente de acuerdo, pero a veces el silencio también. Tener la posibilidad de estar en silencio es una señal de rango en determinados contextos. Gracias, muy interesante. ¿Nos ha pasado alguna vez que estando muy nerviosos o estando inseguros no paréis de hablar? Que decir luego, ¿por qué he dicho todo esto? ¿No? Y es desde el rango bajo en realidad, pero intentamos como rellenar ese espacio. Esto le pasa mucho a la gente en consulta, de deciros, nosotras jugamos un poco con el rango y los silencios terapéuticos son para provocar la ocupación del espacio, ¿no? Gracias. De la misma forma, el tono de la voz. Parece que expresa mayor rango hablar con un tono alto, pero la gente que te obliga a pegar la oreja, ¿no? que te obliga literalmente a juntarte, ejerce su poder desde ahí. Totalmente. Esto es lo que hablamos de, pues al final también tiene que ver con un modo socialmente valorado, aceptado de la comunicación, ¿no? Que está muy en relación con lo que estábamos hablando de esta manera, ¿no? Como más abrupta de comunicar. Tiene más legitimidad en la persona que habla de manera estable, que algo le está enfadando, pero no eleva el tono de voz, ¿no? ¿Qué os pasa cuando pasa esto? Y estáis vosotros ahí con todo moviéndose y te están hablando de, bueno, tranquilízate, yo creo que hasta que no me hables de otra manera, ¿no? Y, sin embargo, esta otra movimiento que hacemos cuando lo hacemos más desde los adentros, de que no entendemos el formalismo del lenguaje, ¿no? Que nos sale solo, que elevamos el tono de voz, tal, muchas veces indica rango bajo, ¿vale? Indica una situación previa de abuso. Esto es muy interesante ver cómo las dinámicas del rango nos provocan también entrar desde el rango bajo en esta parte de cuando te sientes oprimida y de repente gritar para conseguir más poder, ¿vale? Gritar, elevarte, contestar de una determinada manera. Esto pasa a veces cuando, ¿no? ¿Nos ha pasado por la calle de ver alguna discusión de pareja? ¿A quién le dais la razón? Pero no sabemos el contenido, no sabemos lo que ha pasado ni el histórico. Pero muchas veces los modos decimos, joder, esta... cualquiera se relaciona con ella, ¿sabes? Porque yo habitualmente lo que he visto es a mujeres montando unos shows muy gordos, esto es lo que veo, y al hombre tranquilo en su sitio. Entonces, si solo vemos esa foto, pero en realidad no tenemos ni idea del contenido, no sabemos lo que ha pasado detrás, ¿sí? Y desde el rango bajo, cuando sentimos que estamos ya muy tal, el saltar tiene que ver con esta dinámica de coger la comunicación así, que deslegitima porque lo que se lleva es el unitono,
¿Qué ibas a decir? No, zen, estar zen. Tenía que decir difícil. Bueno, y es que poder estar zen en ciertas situaciones tiene que ver con ese rango también muchas veces psicológico, estructural, ¿no? Haber recibido una educación determinada. Esto pasa, vivimos en un mundo con mucha diversidad cultural, ¿no? Madrid es diversa y no todos utilizamos los tonos de la misma manera. Parte de nuestras familias, parte del sistema sociocultural de procedencia, ¿no? Y esto hace, bueno, nosotros para Europa somos unos gritones, que lo sepáis, ¿no? O sea que, claro, porque elevamos mucho más el tono de voz, pero igual lo elevamos menos que la gente de Senegal. Y entonces cuando vamos a los de Senegal decimos, madre mía, están enfadados, porque entre que no entendemos su idioma y les escuchamos tal, decimos, esto están todo el rato y no. Pero si probablemente estén en un momento de agitación relacional cotidiana. ¿No? Sí, la pregunta sería lo que... Muy interesante. Y muchas veces el perder los papeles, detrás está un movimiento en el poder que estamos sintiendo en la relación. ¿Sí? Y ese poder lo notamos contextualmente porque es el momento, reaccionamos en ese momento, pero eso es un detonante. Están en juego toda esa intersección de rangos, todas estas dimensiones. Entonces, muchas veces parece que un rango estructural nos tiene que dar el estar, como con la jefa, en estar en unitono. Y no, porque a lo mejor psicológicamente tiene mucha inseguridad en ese momento. O sea, nos están atravesando muchas cosas diferentes. Entonces, se pierden los papeles en un momento dado. ¿Sí? Muy bien. ¿Se os ocurre alguno más? A mí lo que me ataca, la gente que te hace opinar, o sea, vas a comprar el pan, te encuentras con una vecina, vas a hablar de, yo qué sé, una conferencia de no sé qué, y a ti qué te parece, tú qué, yo qué sé, o sea, es que ni sé lo que pienso de eso, porque no lo conozco, ni tengo ganas de hablar ahora que me da mi casa con el pan, ¿no? La otra amiga también, o sea, de todas... Me encanta. Pues vamos a intentar poner esta misma óptica que habéis puesto pensando, ¿no?, en las dinámicas relacionales que tenéis a vuestro alrededor con el rango bajo. ¿Qué características así se os ocurren? ¿Qué cosas? Pues fijaos, habéis hablado de cosas en la comunicación, pero también habéis abierto en lo relacional, ¿no? Pedir permiso para todo, pedir perdón para todo. ¿Os habéis visto en esas? No mirar a los ojos, hablar un poco. Bajar, ¿no? O sea, como esto corporal de que bajas así la mirada. Yo no sé si es alto o bajo, pero estas personas que siempre te piden cosas, me refiero, yo a veces a lo mejor no pido a alguien algo. Muy interesante. Has traído de todos los tipos. Claro, es que esto es la fluidez que tiene el rango, ¿no? O sea, que no poder decir que no es señal de rango bajo. ¿Vale? Por eso las psicólogas trabajamos tan duramente con nuestros pacientes a que aprendan a decir que no y a poner límites, ¿no? O sea, es importantísimo. Significa volver a coger nuestro poder, mirar nuestras necesidades, ¿vale? Pedir mucho puede ser incluso desde la víctima, pero es que desde la víctima también podemos tener poder. Y es una manera de generar esa relación de poder, ¿no? Entonces, el estar siempre pidiendo, ¿no? Es como ese atrevimiento, ¿no? Y no pedir tiene que ver con esta parte de no voy a molestar, no tal, que nos coloca en el rango bajo también muchas veces, ¿no? Por eso también está bien aprender a pedir ayuda cuando la necesitamos, ¿no? No excedernos, porque hay que mirar a la otra persona también, pero poder hacerlo nos indica que nos volvemos también a mirar a nosotras, no solo vemos a la otra persona, ¿no? Muy bien, más. Cosas que se ve a veces en la persona y te gusta como... Sí, señales de nerviosismo. ¿No? Nos venimos abajo muchas veces, ¿no? Tenemos que enfrentar una situación que la vemos por encima de cómo nos estamos viendo a nosotras, que eso tiene que ver con el poder, ¿no? Valoramos la situación por encima de lo que nos estamos midiendo nosotras. ¿Vale? Habéis dicho muchísimas. Hay mucha sabiduría grupal, pero obviamente vamos a hacer un mini repaso por si sale alguna nueva, ¿no? Y que nos vayamos ahí con todos los tips de señales de alto y bajo rango. En señales, la comunicación de alto rango está que nosotras determinamos el estilo de comunicación. ¿No os ha pasado que a veces estáis en un espacio y tal y cambia vuestro registro incluso? O sea que si yo aquí me hubiera puesto a hablar muy académica,
voy a marcar un estilo de comunicación. Si lo hago de otra manera, también voy a marcar otro estilo de comunicación, ¿sí? O sea, es como que decidimos, no pensamos tampoco en las demás, o sea, nosotros utilizamos nuestro estilo y determinamos cómo lo van a hacer las demás personas. La tendencia a ser suave, no muy emocional, mucho más racional. Lo emocional es deciros que vivimos en una sociedad que se le considera rango bajo, ¿no? Cada vez yo creo, por eso digo que las nuevas generaciones, yo estoy muy orgullosa porque están ahí metiéndole a temitas que teníamos pendientes otras generaciones. La facilidad verbal y expresiva, que lo traíais también por ahí, la fluidez de poder estar en público. ¿A quién no le ha dado pánico estar en un foro como este? Tanto, fijaros, haciendo el taller como al revés, ¿no? Hemos hablado de lo que es transitar el poder llegar a un grupo, ¿sí? La tendencia a iniciar y guiar una conversación. No tengo problema, si hay silencio pues ya traigo yo el tema, ¿no? Y nos lo pasamos bien. Asumir que nuestro modo de hablar y de actuar es el normal. Entonces si alguien lo hace raro, hacemos como, ¿por qué te estás levantando? Si aquí sí tiene que estar sentado, ¿no? El tono más distante, más objetivo, ¿no? Parece como que está todo medido, que antes habláis un poco este ejemplo de mantenernos, ¿no? Como si no estuviera pasando nada, ¿no? O sea, que controlamos la situación. Hablar en nombre de los demás. Cuando tenemos rango alto es como que sentimos que nuestro ser es el común, ¿no? El de todos. Entonces hablamos un poco desde ahí, porque claro, todos nosotros pensamos, ¿no? Aconsejar una actitud así más paternalista, de bueno, lo que tenéis que hacer, ¿no? Bueno, si hubieras hecho eso, ¿no? O sea, como que nos sentimos con esa legitimidad, ¿no? De que, bueno, que yo sé hacer las cosas y se las comunico a los demás. El humor, que lo habías traído tú antes, ¿vale? Poder utilizar el humor, hacer chistes, ¿no? Estar con más desparpajo en un espacio, tiene que ver con nuestra confianza. ¿Vale? O sea, no estamos midiéndonos y hay aquí alguien interno que nos está diciendo no digas eso que es una chorrada. No la jugamos, digo, pues si he hecho la chorrada ya digo, qué día oportuna, y ya está, ¿no? Y seguimos el juego, ¿no? Pero si tenemos ese pepito que nos está haciendo así, pues no lo hacemos, ¿no? Pero he de deciros también que el humor también a veces es una señal de rango bajo. ¿Vale? Es una señal del límite. Cuando estamos muy incómodas en un sitio y no sabemos muy bien cómo nos sentimos, nos pasa que de repente entra como una especie de verborrea, pero una verborrea así como graciosilla, en la que luego estamos, madre mía, ¿qué pensarán? Mi primer día de trabajo y estaba ahí contando cuando se me cayó el café y no sé qué, y no me cambié de pantalón. ¿No? Y decimos, ¿por qué hemos sido graciosas en eso? ¿No? Bueno, porque también es señal de límite, de bajo rango. La postura corporal, que la habéis mencionado también, ¿no? De estar relajada, de ocupar el espacio, cómoda, el poderte sentar hacia atrás, ¿no? Me has dicho que no me siente sobre la... Vale, sentarse hacia atrás, ¿no? Como en casa, ¿vale? Pues aquí estoy como en mi casa. Te permites hacer lo que quieres, interrumpir, saludar en medio de una reunión, coger el móvil, ¿no? Todas estas cositas. En las relaciones determinamos la disponibilidad de la relación. Quedamos cuando puedo. No hay tanta adecuación. Solemos tender a pensar de, bueno, pues yo propongo este plan y la gente va a venir. ¿No? Tenemos como esa inercia de sentirnos en disposición. Determinas el tiempo, el lugar, la duración, ¿no? O sea, como que, bueno, pues yo luego me tengo que ir porque he hecho no sé qué. Igual la persona se ha trasladado de Alpedrete aquí para verte, pero tú tenías un café, ¿no? O sea, como que no tienes tanto en cuenta al otro. O sea, tu ser ya ocupa suficiente espacio. Cuando surgen temas de relación, piensas que el problema es del otro. Bueno, claro, es que esta está pasando por un momento y por eso me dice estas cosas. O, bueno, claro, me dice que tal, pero mira cómo ella se está relacionando. Mira el problema que tiene con su hermana. Luego dice que yo la digo que sube el tono de voz, pero si ella siempre lo sube, ¿vale? O sea, como que hay poca facilidad desde el rango alto de podernos mirar un poquito y ver qué porcentaje hay en esa dinámica relacional que hay. ¿Por qué deciros que esto va de porcentajes? Siempre tenemos algo que ver en todo lo que está sucediendo, ¿sí? Me da igual que sea un 1% que un 90%, ¿sí? Pero tenemos que ser capaces de agarrar el porcentaje porque eso sí que nos da poder de poder evolucionar el estado de la relación. Y solemos en las relaciones desde el rango alto tender a relacionarnos con gente de rango alto, ¿vale? O sea, porque nos sentimos cómodas, o sea, nos cuesta mucho más estar como en una diversidad de eso.
Los sentimientos y actitudes desde el rango alto, sentimientos de tener la razón, que la culpa y el problema es de las otras personas, sentimiento de superioridad, seguridad, estima alta. Nunca os ha pasado de, ay, bueno, yo creo que estoy un poquito mejor que esta gente, ¿no? O sea, como, es una reflexión que viene sola, ¿eh? Y no la vamos a decir en alto, pero nos pasa, ¿no? Como que de repente decimos, oye, pues ni tan mal, ¿eh? Pero lo hacemos. Rechazo de sentimientos o pensamientos de las demás personas, solemos ser más un poco como condescendientes, ¿no? O sea, como de, bueno, que no es para tanto, no te lo tomes así, ¿no? O sea, como que intentamos como deslegitimar un poco, no le damos tanto peso, ¿vale? A la visión del otro. Porque no la hemos vivido, suele pasar por esto, no porque tengamos una intencionalidad negativa desde el rango alto, pero como no lo vivimos la experiencia, la quitamos, ¿no? Hierro. Y desapego un poco de los problemas mundanos, esto pasa mucho con el rango espiritual. Ya, y esos son problemitas, ¿no? O sea, porque estamos en otra esfera, ¿no? Estamos así como flotandito. Vale, desde el rango bajo, falta de claridad, de incapacidad de pensar y hablar, el dudar, de repente decir, madre mía, si es que estoy como embotada. Esto, por ejemplo, cuando tenemos sintomatología depresiva, ¿no? Y todas las personas aquí en algún momento hemos estado, ¿no? Hemos cruzado momentos así, ¿no sentís como que de repente dices, es que no sé, se me olvidan las cosas, siento que como que no puedo pensar con claridad, ¿no? O sea, tiene que ver con esta parte del rango bajo, ¿sí? O sea, como de, tengo que hablar, pero sí que no sé muy bien qué quiero decir, ¿no? No me salen las palabras. Una comunicación muy emocional, pues más desde las entrañas, practicar lo que vas a decir. ¿Quién no lo ha hecho? ¿No? De, tengo que hablar y decir no sé cuánto, el espejito y de, porque ¿no? O coger incluso a una amiga o tal de, oye, que es que tengo que esta entrevista que es súper importante, venga, bueno, hazme unas cuantas preguntitas a ver qué tal, no sé qué, a ver si me suelto un poco, ¿no? En las relaciones un comportamiento muy adaptativo, lo habéis dicho, ¿no? O sea, de, bueno, pues, oye, pues vamos a tal día, no sé qué, vale, pues venga, vamos, como que no damos tanto nuestra opinión, no somos tan propositivas, no, como que complacemos desde el rango bajo mucho las necesidades de las otras personas, ¿sí? Tendencia a alabar a la otra persona, a adularla, de, ay, es que como me gusta cómo hablas, es que qué bien lo haces todo. ¿Nunca os han dicho alguna cosita así a alguna persona? Que de repente dices, mira, si me lo puedo creer y tengo que coger un porcentaje de mi rango, pero es que esto va más desde tu rango bajo, ¿vale? Porque que nadie somos tan perfectitas, ¿no? O sea, ya me gustaría, pero no va así. Tiene que ver con esa proyección que hacemos, ¿no? Porque nosotros nos sentimos así y vemos a la otra persona, pues claro, si estamos así, pues la vemos más grande de lo que es, ¿no? Celos, cuchichear, todo esto muchas veces son señales de sentirnos con rango bajo, ¿vale? Es lo que llamamos la dinámica desde el rango bajo cuando intentamos recuperar nuestro poder y se ha dado como un abuso de poder desde el rango alto, en un conflicto, en una tensión, la tendencia a la venganza, se la voy a devolver, voy a recuperar mi poder. Y esto lo hacemos, a la venganza, claro, suena así como parece que, no sé, que vamos a coger el cuchillo y vamos a hacer una de Hitchcock, pero no, tiene que ver con, pues hablo con otro, digo, ay, es que mira lo que ha hecho, mira no sé qué, ¿no? O sea, todo esto nos sube de alguna manera, o sea, nos equilibra, es como, bueno, pues al menos estoy visibilizando, ¿no? A la otra persona. Y las microvenganzas, ¿vale? Bueno, es que ya te lo dije, esto desde el rango bajo nos gusta mucho. Deciros, es que la has vuelto a hacer la tercera vez, pero yo te lo he estado diciendo todo el rato, ¿no? O sea, como que intentamos como apuntalar, porque claro, no se nos ha escuchado, necesitamos recuperar poder. El ya te lo dije nos da un pelín de poder atmosférico en ese momento, ¿vale? Pero no nos cambia mucho nuestra posición. Y en sentimientos, actitudes, pues la interiorización de que las cosas son mi culpa, pues que habré hecho mal. ¿Nos habéis ido alguna vez diciendo que ha habido un momento de tensión, algo ha pasado, nos han hecho un feedback de, pues es que igual lo he hecho mal, ay, ¿qué habré hecho? ¿No? Empiezas como a estar dándole vueltas, pero solo te estás mirando a ti. Ya no miras ni lo que ha pasado en la relación, ni el contexto, ni a la otra persona, ¿no? Estás ahí llevándolo a ti. La tendencia a ser emocional, sentirte un poco turbado, incluso loco, loca. Nosotras, yo he de deciros que es que en terapia las personas muchas veces vienen desde aquí, en sentir que se les está yendo a ellas. Y en realidad, pues es que vivimos en una dinámica social. Es muy difícil que solo se nos vaya a un lado, ¿vale? Nos está pasando algo relacional. Sentimientos de duda, de inseguridad, baja autoestima, que lo habéis dicho, de inferioridad. El sentirse observado, negado, ignorado, incomprendido, ¿no? Todos estos de, es que claro, no me entienden, si es que ya ni cuento lo que me pasa, porque es que no me lo validan, ¿no? No me escuchan. La autocensura, el de mejor no digo nada, porque igual
la voy a liar o voy a decir algo que tal, los sentimientos de venganza y enfado y las señales de miedo, todas las microseñales fisiológicas que habéis hablado de frotarse las manos, sudoración, incluso vómito, ¿vale? O sea que es que la fisiología expresa mucho nuestra emoción, ¿vale? Ya sabéis que está conectado mente-estómago, ahí es nuestro segundo cerebro, entonces se mueve todo, ¿no? Bueno, ¿y con esto qué hacemos? Celebrar nuestro rango, porque el poder es un camino, es un continuo, cuesta mucho el que adquirimos, venimos obviamente con ventajas, pero también trabajamos, ¿no?, muy duro para subir en muchas, y sobre todo yo me enfoco, ¿no?, en el personal, el otro muchas veces viene dado, pero el psicológico y el espiritual es nuestro camino de fondo, ¿no?, es nuestra carrera. Entonces celebrar cuando lo tenemos, celebrarlo con conciencia, poderlo reconocer ante los demás, ayuda mucho a equilibrar los abusos, ¿no?, de, pues no voy a omitir que estoy mejor que una situación económica que una amiga, por ejemplo, porque eso va a enfadar al otro lado, al rango bajo, si yo lo omito, ¿no? O si una persona me dice que por su situación administrativa, ¿no?, de legalidad tal, está viviendo unas dificultades, no voy a omitir que yo tengo una nacionalidad y tengo un DNI que me permite ciertas cosas, ¿no? O sea, poder celebrar nuestro rango nos da congruencia interna y en la relación. Y poderlo traer, claro, porque no tiene sentido que yo tampoco tenga papeles, o sea, la idea es que lo tenga todo el mundo, ¿no? O sea, y poder reconocer, ¿no?, esas situaciones en las que estamos. Cuando estamos en relaciones desiguales, que va a ser siempre, poder abordar esto, ¿no?, y poder preguntar al otro lado qué necesita de la relación, poder escuchar cuando nos dan esos feedback, porque si no se va a producir la venganza a largo plazo, ¿no? Entonces, si de repente nos dicen, oye, no me sentí escuchada, en vez de decir, oye, mira, sí, que yo te escucho, te estaba escuchando, solo estaba un ratito con el móvil, en vez de esa reacción automática de no acoger ni un porcentaje de verdad de lo que nos dicen, pues coger y decir, vale, ¿cuándo has sentido esto? Oye, mira, pues ya siento si lo he hecho, quiero aprender, porque sí que quiero escucharte, ¿no? Acoger lo que le está pasando a la otra persona ayuda mucho a equilibrar el poder, ¿sí? Y luego preguntar, preguntar y preguntar, ¿no? O sea, que en vez de dar por hecho cómo están las personas, cómo son sus situaciones, poder preguntar cómo están viviendo ciertas situaciones hace que no demos por hecho desde nuestro rango alto, que vamos a tener muchos puntos ciegos, no demos por hecho cómo son las vivencias subjetivas de las otras personas, porque somos gazpachos, recordarlo. Somos gazpachitos y ni siquiera las mismas personas sabemos cómo nos están interseccionando todos esos rangos y poderes en la sociedad y en los contextos que vivimos. Y para cerrar, porque ya he visto la hora, que la Raquel me está ahí mirando y yo también la he visto, quiero que pensemos en algo que nos llevamos de hoy, con el poder, que nos podamos llevar a nuestro cotidiano y que lo compartamos así un poco otra vez, palomitas de maíz, quien quiera lo puede expresar, cuando quiera. Yo me llevo el reconocimiento con la dinámica con la que has abierto el taller, de un empoderamiento del que no era del todo consciente. O sea, escenificarlo y pensarlo en cada una de las características que has propuesto, me ha hecho darme cuenta de que... Bueno, pues esta noche a celebrarlo y mañana a tomar conciencia de él para usarlo en beneficio del común. Gracias. Yo me quedo con lo último que has dicho de prestar como más atención a cómo está el otro, a escuchar, eso me ha encantado. Y fijarnos más, ¿no? Que decías, pues vamos viendo señales, ¿no? El ver señales. Me ha encantado eso, sí. Gracias. Detectar mis pequeñas microvenganzas. Ah, gracias por traerlo. Te sumas a mi club. Voy a hacer un grupo de microvenganzas. No. Ahora no os vais a beber nunca un gazpacho de la misma manera, ¿lo sabéis? Yo me llevo lo que has dicho antes también, de que a lo largo del día vas pasando por diferentes rangos, de que tú estás colocada en un rango, en una situación con unas personas y llegas a otro espacio y tienes otro rango y entonces en ese momento no estás siendo consciente de esto, no estás tomando conciencia de esto y o te das una leche contra la pared porque estás queriendo traerte el rango de la situación anterior. Entonces el intentar, cuando haya algo que tú entras en la nueva situación que a nivel interior chirría, a lo mejor es
mirar el, espera, y a lo mejor me he traído un rango de la situación anterior y aquí ocupo otro y a lo mejor tengo que hacer como una regulación, una reestructuración de lo que estoy sintiendo o ocupando. Muy interesante esa fluidez, ¿no? Interna. Gracias. Yo me llevo que, según has hecho una primera pregunta, al iniciar la sesión, la opinión de la gente sobre el rechazo hacia el rango de superior, que genera inseguridad, mucho sentimiento incómodo. Y luego cómo ha sido desarrollando, en qué consiste el empoderamiento y cómo se va a ir viendo y cómo se va uno incorporando, el contraste del principio al final. Y me ha encantado. Me parece que es una ponente brutal, mezclando sentido del humor y la verdad es muy agradecida. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, y esto desde el rango alto, agradecerlo y sostener cuando te dan un feedback, porque a veces desde el rango alto decimos, ¡ay, no! Sostenerlo, agradecida. Guiño, guiño, me le llevo, que lo sepas, me le llevo. Muy bien, ¿alguien más o cerramos aquí? Muy bien, pues un placer y a ser muy conscientes de nuestros rangos estas Navidades.